Gracias, Dios. El tema de hoy, amados hermanos, es cuando Dios llama, ¿qué hace? Cuando Dios llama, Él capacita. Ese es el tema de hoy. Cuando Dios te llama, Él te capacita, Él te instruye, Él te enseña qué es lo que tienes que hacer. Vivimos actualmente en una generación que suele medir la capacidad de una persona por su experiencia. Suele medir la capacidad de una persona por su preparación. Suele medir a una persona por sus habilidades, hermanos, por sus logros. Y en muchos ámbitos se considera apto para servir únicamente a las personas que poseen ciertas cualidades humanas, ¿sí o no? Bueno, en mis tiempos, no hace mucho, cuando llevabas tu currículum o tu solicitud de empleo a una empresa, ¿qué te preguntaban? ¿Qué sabes hacer? ¿Sí o no? O te preguntan en un trabajo, ¿qué sabes hacer? Y en base a lo que sabes hacer, te ponen en un puesto, en una posición. ¿Cierto o no? Entonces, dicho esto, lo que acabo de decir hace un minuto, de que la gente valora a la gente por sus capacidades humanas, es algo muy normal, muy común en este mundo donde vivimos. No van a poner a un gerente de un banco cuando no tiene terminado el kinder. ¿Están de acuerdo? Va a tener que tener ciertas capacidades, cierta escolaridad para que, entre comillas, pueda ser apto a una posición. Aún hay mucha gente que aún teniendo escolaridad, teniendo escuela, tal vez teniendo maestrías o doctorados, a veces no tienen la capacidad de liderar un equipo. ¿Me explico? Pero tienen su título, tienen su papelito. Y ahora sí que, como dice por ahí, el papelito habla. Eso es lo que vemos constantemente en esta generación. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. La Biblia nos dice una realidad de esta forma, que Dios no obra conforme a los criterios del hombre. Dios no obra conforme a los criterios del hombre. Es increíble pensar que Dios llamó a unos pescadores a seguirle. Dice la Biblia que eran unos hombres del vulgo. Del vulgo. ¿Alguien recuerda qué es el vulgo? ¿No recuerdas, Sarita, qué eran los hombres de vulgo? ¿A qué se refiere con eso? Eran hombres sin instrucción. ¿Quién más puede decirme otra cosa? Eran hombres sin estudios. Eran hombres que sin preparación. A eso se refiere. Y la misma Biblia dice que esos hombres eran hombres del vulgo. ¿Y cómo es posible que Dios haya traído a esos hombres para Él? Para una misión tan importante como era el ir y enseñar su palabra. Y es por eso, hermanos, que Dios no obra conforme a los criterios del hombre. El Señor ha llamado a hombres y a mujeres débiles. ¿Para qué? Con un propósito, para manifestar su grandeza. Para eso Dios los ha llamado. Por ejemplo, Noé, Abraham, incluso puedo pensar en Moisés. ¿Han escuchado hablar de Moisés? ¿Cómo Dios lo usó? Pero fíjese que llegó un momento en que cuando Moisés fue rescatado por la hija del faraón, lo adoptó y fue criado Moisés para ser un faraón a futuro. Y fue criado de tal forma, vean esto, fue criado de tal forma que Moisés fue a las mejores universidades de Egipto en ese momento. Tenía que ser preparado para sustituir al faraón. Imagínense cuántas clases de quién sabe cuánto tuvo que haber aprendido. Llega el momento en que
Dice la Biblia que iba Moisés caminando y de repente vio una zarza prendida, una zarza que ardía. Y dice la Biblia que se acercó Moisés y escuchó una voz que le dijo algo: quítate el calzado, porque el lugar que pisas, santo es. No podemos meter las cosas del mundo a las cosas de Dios. No podemos caminar con los mismos pies, con la misma metodología en las cosas del mundo y las cosas que son para Dios. Dios es santo. Lo del mundo no sirve. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, ¿recuerdan qué le dijo Moisés al Señor? Señor, yo no, porque soy torpe para hablar. ¿Se acuerdan? Soy lento, soy malo para hablar, Señor. Y usted puede pensar, pero ¿cómo es que dijo Moisés eso? Si era un hombre que había sido preparado para estar delante de multitudes, para dirigir a un ejército, para enseñar. ¿Cómo es posible que este hombre dijera eso? Jonathan decía esto Moisés. ¿Por qué? Porque le decía, Señor, yo, un hombre común, no tengo el privilegio de hablar esas palabras que tú pones en mi boca. Soy torpe, Señor. Dios escogió hombres como él. Dije hace rato como Abraham, Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de este hombre? Gedeón era el más pequeño de todos. Dijo, ¿cómo me vas a usar a mí? Si soy insignificante. ¿Cómo es posible que me vayas a usar a mí? Y sin embargo Dios lo usó. Vienen los profetas. Jeremías. ¿Se acuerdan de Jeremías? Que él también decía, o sea, Señor, ¿cómo? Isaías que decía, ¿cómo yo iré, Señor? Y escuchó una voz que se abrió en el cielo y le dijo, y él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él quería servir al Señor y dice la palabra del Señor que bajó un ángel y ungió sus labios con carbón encendido, quemó su boca, marcó su boca, marcó su forma de hablar, marcó su forma de expresarse para siempre, porque ya no iba más a hablar como los demás. Pero él tuvo en su corazón el deseo de servir a Dios. Les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿ustedes tienen el deseo de servir a Dios? No contesten, no cabeceen, digan que sí con la cabeza, piénsenlo. Porque Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla de muchas formas. Y usted tiene que estar atento a su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida, hermano, hermana? Sabiendo esto, hermanos, Él es quien edifica a su iglesia siempre, no el hombre. Él es quien salva a su pueblo. Él es el que trae el nuevo nacimiento. Él es el que sostiene a quien llama para servir. El mismo Señor Jesús nos dice en Mateo 16, acompáñeme por favor, al Evangelio de Mateo capítulo 16, algo muy precioso, como toda la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la Escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean, amados hermanos, la Biblia está diciendo aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré, edificaré. Vean cómo lo menciona. Edificaré. ¿Quién va a edificar? Cristo, Jesús, Dios.
es el único que puede edificar a su iglesia. No Pedro, no Lucas, no Juan, no Mateo, no Pablo, no Pedro, sino una persona, y esa persona es Jesús. Porque Él es quien edifica su iglesia. Él es quien construye su iglesia. Él es quien da dones. Nadie más. La expansión del evangelio, hermano, no depende del talento humano. No depende de ti, el que se ha predicado el evangelio con talento, hermanos. La expansión del evangelio no depende de estrategias. No depende de mercadotecnia, ni de cuántas conferencias haya, ni de cuántos servicios al día haya, hermano, ni de la capacidad del hombre por producir resultados. Algo que tenemos en común muchos, hermanos, es de que queremos o tenemos que dar resultados en todo. Estás trabajando y ¿qué te piden? Un resultado. Estás en la escuela y ¿qué te piden? Un resultado. ¿Estás casado y qué te piden? Un resultado. ¿No? Para todo te piden un resultado y estamos acostumbrados a nosotros mismos, por nosotros mismos, a dar un resultado. ¿Sí o no? Todos estamos acostumbrados a dar un resultado. Pero hermanos, la obra, la iglesia, le pertenece a una persona nada más, a Cristo, a Él nada más. Él es quien llama eficazmente, Él es quien concede el nuevo nacimiento, Él es el que llama a sus siervos y capacita a sus siervos y preserva su iglesia para la gloria de su nombre. Hermanos, durante más de 30 años aquí se han capacitado ustedes, muchos de ustedes, muchos. Pensaba yo en esto. Muchos hemos aprendido a través de la historia de Pacto de Gracia, a través de los pastores, mis padres que están con el Señor, ¿verdad? A través de mi hermana Carla, mi hermana es una sierva preciosa del Señor, ¿verdad? A través de otros ministros que el Señor ha traído, hemos aprendido. Hemos sido capacitados, hemos sido enseñados por gracia y misericordia de Dios. Es tiempo, hermano, realmente en que nosotros demos el siguiente paso. Es tiempo, hermano, de avanzar. Es tiempo, hermano, de que salgamos y haya una explosión de la iglesia, no una implosión. Comentaba yo semanas atrás, meses atrás, a veces predicamos aquí y decimos, esto está mal, y esto es pecado, y esto es, pero todos ustedes lo saben. Donde se tiene que escuchar eso es allá afuera. La gente tiene que conocer el evangelio. ¿Y quién irá? Yo puedo preguntarles en esta tarde, ¿quién irá? Y a lo mejor en tu emoción puedes levantar la mano. Yo, hermano, yo quiero predicar, yo quiero empezar a repartir folletos, hermano, yo quiero agarrarme por toda esta calle hasta llegar a Fundadores, hasta allá, hasta donde duermen los osos, repartiendo folletos, hermano, ore por mí. ¿No? Hermano, yo quiero hacer algo para el Señor. Ore, por favor, para que el Señor me dirija, porque no es hacer algo por hacer algo. Todo es bajo la dirección de Dios. No es de que se me ocurrió. No, hermano. Dios es quien nos dirige a hacer las cosas. Dios es quien nos capacita, amados hermanos. Ningún creyente puede atribuirse ningún mérito en la obra de Jesucristo. Nadie, hermanos. Porque todo cuanto somos y todo cuanto hacemos proviene de una persona, y esa persona es Jesucristo. Todo proviene de Él. Absolutamente todo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿saben qué hacía él? Él confiaba en sus propios méritos. Dice la Biblia, fíjense lo que dice la Biblia, que Saulo, porque antes se llamaba Saulo, ¿sí se acuerdan? Que Saulo era un hombre de letras, o sea, un hombre estudiado, era un hombre muy conocido, era un hombre que tenía un renombre muy importante porque había sido criado a los pies de un varón que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel también era un hombre importante en aquel tiempo.
Él sentía el respaldo tal vez de que había estudiado con Gamaliel. Él se sentía muy preparado para todo. Pero el apóstol Pablo, hermano, confiaba en sus propios méritos, en su formación religiosa. Pero cuando el Señor lo llamó camino a Damasco, literalmente, hermanos, hizo algo. Lo inutilizó. Lo dejó ciego. Y a ese hombre le dice todavía, Jesús, ve con este varón que se llama Ananías, quédate ahí y escucha la instrucción. Y todavía Pablo se preparó para el llamado de Dios. ¿Pero qué me puedes enseñar a mí? Si yo sé la ley de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de abajo para arriba, ¿qué me puedes enseñar a mí? ¿Y Pablo qué hizo? Obedeció. Se sometió al Señor. Pablo entendió que toda su suficiencia no servía de nada. No servía para el propósito de Dios. Dios lo inutilizó y Dios lo capacitó y Dios lo usó, y por eso escribió algo precioso en Romanos 11:36. Si me acompañan a buscar esta porción de la Escritura, Romanos 11:36. Dice la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces el apóstol Pablo, después de encontrarse a Jesús, dedicó el resto de su vida a servirle. Dedicó el resto de su vida a compartir el evangelio, pero tuvo que haber sido confrontado con el Señor. Mientras que tú te creas útil, hermano, no va a pasar nada. En el momento en que tú le digas a Dios, Dios, yo soy un inútil, necesito que tú me hagas útil para tu reino, tu vida va a cambiar. En serio, en todos los sentidos. Primeramente, tu sentido espiritual, en tu sentido laboral, llámese trabajo, llámese escuela, como se llame. Que tú le digas, Señor, hazme útil. Inutilízame tú, pero tú hazme útil. Estos vasos, hermanos, tienen que ser vaciados para que Él lo llene completamente de sí, de Él mismo. Pero mientras que tú no te quieras vaciar, mientras que tú sigas viviendo como tú quieres, como piensas que es correcto, sin llevar el manual del hombre que es la Biblia, hermano, no vas a llegar a ningún lado. Vas a seguir dando golpes al aire, y dar golpes al aire te cansa y no avanzas a ningún lado. Hermanos, viajó Pablo miles de kilómetros. Miles de kilómetros viajó. ¿Y saben qué enfrentó Pablo? Enfrentó oposición. ¿A quién le gusta enfrentar oposición? ¿A quién le gusta que le digan que no a algo? Dani, ¿a ti te gusta que te digan que no a algo? No. Ok. No, a mí tampoco me gusta que me digan no a algo. Laura Guardiola, ¿a ti te gusta que te digan no a algo? No. Pues no. ¿A Luis Segura te gusta que te digan no? No. Pues no. ¿A quién le gusta que le digan que no? ¿Cuántos han sentido oposición con algo o con alguien? Y es bien feo. Es bien feo, hermanos. Y viajó Pablo miles de kilómetros, enfrentó oposición, no lo querían, lo rechazaban, enfrentó persecuciones. Hermano, ¿alguna vez usted ha sido perseguido a morir? ¿A alguien le han dado una buena correteada para ahorcarlo? ¿No? Imagínense a Pablo, por predicar el evangelio, sufrió pedradas. Pedradas. ¿Alguien le han dado pedradas? ¿Lo han agarrado a pedradas?
No jugando a la lagartija, porque todos los hombres creo que una vez jugamos a la lagartija, ¿no? Bueno, no, creo que no, nada más yo. Nos ponían contra la pared y a ver quién nos pegaba, ¿verdad? Gracias a Dios nunca fui lagartija. Ah. ¿A quién le gusta que lo apedreen? ¿A quién le va a gustar? Y dice la Biblia que sufrió apedreamientos, sufrió pedradas, ¿verdad? Sufrió dificultades, sufrió cárceles. Dice la Biblia, búsquenlo conmigo, vean lo que sufrió Pablo. Vayan a 2 Corintios. Yo quiero que vean y que piensen y mediten, porque lo vamos a leer, este versículo, lo vamos a leer en 30 segundos. Este versículo se lee en 30 segundos. Pero imagínate vivir esos 30 segundos en carne propia. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Si ya lo tiene, hermano, dígame amén, por favor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 25. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces he sido azotado con varas. ¿A alguien lo han azotado con varas? A mí sí, me corregí mi mamá con la varita, en las pompis bien dadas. ¿Sí? Con el cinturón, ¿a quién le dieron con el cinturón? ¿Sí? Nos dan con el cinturón bien fuerte. Y creo que fue necesario. ¿No? Vean lo que dice, vean lo que sufrió Pablo por predicar la Biblia, por predicar el Evangelio, por predicar de Jesús, por hablar como Jesús, por vivir como Jesús. Vean lo que sufrió él. Dice la palabra que 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. ¿Usted se puede imaginar estar ahí, hermano? ¿Usted se puede imaginar, hermano, el estar padeciendo naufragio? A mí me gusta mucho meterme al agua, a mí me gusta mucho el mar, me gustan mucho las albercas, de noche más porque me hace daño el sol, ¿verdad? Pero me gusta y me acuerdo que cuando voy caminando por el mar, trato de meterme hasta cierto punto y siento cómo las olas me van arrastrando y siento los pies, la arena, bien rico, pero de repente cuando siento que algo me está mordiendo las piernas, ¿qué creen que hago? Salgo corriendo, son los pececillos que andan por ahí, ¿no? Y ahora con eso de que hay tiburones, ya hay cocodrilos en las playas de México, pues menos me meto, ¿no? Pero piensen, Pablo en la noche, náufrago en el mar. ¿Quién le gusta vivir esa experiencia? ¿No les gustaría vivir esa experiencia? ¿Por qué? Porque es peligroso. El evangelio es peligroso, hermano. Ahora sí que mi papá decía, ¿la quieres, cómo decías? Peladita y en la boca, ¿no? O sea, suavecito, rico. Imagínese este hombre sufriendo todo eso por causa del evangelio, por causa de Cristo. ¿No creen que vivimos un evangelio muy cómodo? Muchos podrían decir, es que Pablo, hermano, Pablo era un hombre común, como usted y yo. Pero había en su corazón un fuego tremendo por las cosas del Señor. Había en su corazón algo que no sé explicar, hermano, que él decidió darlo todo por Cristo. Y nosotros a veces no queremos dar nada de nosotros mismos. Nada. Ya porque nos rechazó un amigo o un pariente, porque somos cristianos, ya nos sentimos, ¿ahora qué voy a hacer? Imagínate Pablo, padeciendo esto. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en el mar, hermano, pero sin embargo Pablo nunca permitió, hermanos, que los obstáculos detuvieran la misión que Dios le había encomendado. No lo permitió. De hecho, escribió unas palabras, Pablo, dirigidas por el Espíritu Santo, tan
tan preciosas en Filipenses capítulo 1, versículo 12, si gusta leerlo conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que he padecido, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí lo leyeron conmigo? Vean cómo lo dice Pablo. Quiero que sepáis, quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que las cosas que he padecido, las cosas que he vivido, las cosas que acaba de mencionar Jorge, ha sido con un motivo. Ha sido solamente un motivo. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué diferente sería todo, hermanos, si nosotros tuviéramos la misma perspectiva que tiene Pablo aquí. Porque a veces nos pasan cosas. Ay, Señor, pero cuídame. Y ay, Señor, pero protégeme. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, Señor, tengo problemas aquí, Señor. Ay, Señor, tengo problemas allá, Señor. Todo tiene un propósito. ¿Se acuerdan que leímos un versículo anterior que todo es de Él, por Él y para Él? Todo, absolutamente todo es para la gloria y la honra del Señor, hermanos. Si estás pasando por algo, si estás viviendo algo, hermano, dile, Señor, que tu gloria sea manifestada en mi vida a través de lo que estoy viviendo. Que tú seas glorificado a través de lo que estoy pasando. Señor, enséñame cuál es el propósito en mi vida de lo que estoy, Señor mío, sufriendo con esta enfermedad, sufriendo a causa de esto, sufriendo a causa del otro. Señor, revélate a mi vida, Señor, y que tú seas glorificado, Señor. Si Dios te está llamando a participar en su misión, hermano, adelante, hazlo. Habla la palabra del Señor, vive la palabra del Señor, predica el Evangelio. Porque en esta misión, hermanos, en esta iglesia, todos tenemos una misión. Todos. No hay alguien aquí que no tenga una misión de parte de Dios. Y se los voy a decir, hermano, porque algunos van, algunos enseñan, algunos vienen a hacer la limpieza, algunos vienen a orar, hermanos, otros dan clases a los niños, otros sirven, otros sostienen la obra con sus recursos. Todos tenemos un trabajo aquí, una utilidad como iglesia. Todos. No nada más es de venir a sentarnos a escuchar. Y dices, es que yo lloro. Sí, hermano. ¿Y por qué no vienes a las reuniones de oración? Es que lloro en mi casa. Sal de la comodidad de tu casa. Sal de la comodidad de tu casa y ven a orar. Estoy cansado, pero los viernes es un ratito. Ahorita estamos dando el discipulado para los niños y para los adultos, hermanos. ¿Sí? Estamos pasando una caricatura para que los niños puedan ver y también puedan ser ministrados por el Señor. Es para todos, hermano. Venga, escuche la palabra del Señor y sea ministrado. Venga a orar. Nos juntamos a orar de 11:30 a 12 todos los domingos. Llega el tiempo para orar, hermano. Haga un esfuerzo, sea parte de una misma congregación, de una misma iglesia. Yo no gano nada con que usted venga. Es usted, hermano. Es usted. La obra es del Señor, no es del hombre. La obra es de Cristo. Dejemos de vivir un cristianismo sin Cristo. Todos podemos participar y cuando participamos, hermanos, nos convertimos en parte de historias que tendrán un impacto eterno. No sabemos cuál sea el impacto. ¿Usted se imagina que Pablo en algún momento pensó en que íbamos a estar aquí en América, en México, congregándonos, hablando de las obras del Señor, de las cosas del Señor? No creo. Pero ¿hasta dónde impactó su vida? ¿Hasta dónde está impactando la tuya, hermano? Humanamente hablando, cualquiera hubiera pensado que cuando a Pablo lo aprisionaron, pues ya se acabó el ministerio.
Ya está en la cárcel, ya lo mataron, pero la obra continúa, hermano. La obra es del Señor. Sin embargo, hermano, la perspectiva de Pablo siempre fue totalmente distinta. Él no interpretó sus circunstancias, lo que padecía, desde su punto de vista humano. Él veía las cosas desde la soberanía de Dios, desde cómo Dios ve las cosas. Por eso, hermano, en lugar de lamentarse Pablo de sus cadenas, del pretorio donde estaba, hermanos, él, hermano, afirmó y dijo, todo esto tiene un propósito. Y lo leímos en el versículo 12 de Filipenses 1. Dice, es más bien para el progreso del Evangelio. Ese es el propósito, para el progreso del Evangelio, hermanos. Ni la oposición de los hombres, ni la persecución contra la iglesia, ni las decisiones de los gobernantes pueden frustrar lo que Dios ya tiene preestablecido. Nada puede frustrar el plan de Dios. Las cadenas de Pablo, hermanos, no representaban una derrota para el Evangelio. No, hermanos. Las prisiones de Pablo no representan una derrota para el Evangelio. El que Jesús haya sido crucificado en esa cruz no representa una derrota. Al contrario, representa la victoria. Pero no nos gusta padecer. No nos gusta tener problemas. Las cadenas de Pablo, hermanos, representaban algo precioso que venía de parte de Dios y determinado para que se extendiera el Evangelio. De hecho, hermanos, si vemos los versículos siguientes en Filipenses 1, 13 y 14, dice la palabra del Señor, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, el estar yo aquí en la prisión, el estar yo aquí en el pretorio, el estar yo aquí encadenado, el estar yo aquí con gente que no me deja salir de aquí, ha tenido un propósito bueno. Y tú podrías decir, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito bueno tiene el que yo esté encadenado? ¿Qué propósito bueno tiene el que yo esté encarcelado? ¿Qué propósito bueno tiene el que me tengan aquí sin comer? ¿Qué propósito tiene el que me estén golpeando aquí en la cárcel? Y dice la palabra del Señor, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Veían a Pablo, la demás gente veía a Pablo, que él no se callaba, que él seguía hablando del Evangelio, que él seguía hablando de las buenas nuevas, y la gente que pasaba se animaba a continuar hablando del Evangelio, hablando de la palabra del Señor, llevando al mundo las buenas nuevas de salvación. Hermano, tú tienes que salir de aquí para anunciar las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas de salvación, y ya el Señor sabrá quién salva. Pero que de ti no quede el proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el que cuando Dios llama, Él te prepara, Él te instruye. ¿Sí? Lo que parecía un obstáculo, hermanos, se convirtió en una oportunidad para que el nombre de Cristo fuera realmente proclamado. Y cuando Pablo contempla sus propias aflicciones, no las interpreta como una señal de que Dios la abandonó, sino como una manifestación de su santa y divina providencia. El hombre natural puede preguntar muchas veces, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasó ahora esto? ¿No les ha pasado que de repente te pasa algo y luego enseguida pasa otra cosa y como que te vienen las cosas encima, así como que, ¿y ahora qué? ¿Por dónde, Señor? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me sucede esto? Hermano, el hombre natural eso es lo que pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se murió fulano? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero el hombre espiritual tiene que aprender a preguntar cómo será glorificado Cristo por medio de esta circunstancia. Es lo que debe preguntar el hombre espiritual, que supuestamente ese hombre espiritual debe estar dentro de cada uno de nosotros. Porque ciertamente decimos, proclamamos lo que dice la palabra, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Ahora estás pasando por una circunstancia. Ahora pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo vas a ser glorificado
por medio de esta circunstancia? ¿Cómo te vas a glorificar, Señor, a través de esto? Porque nuestra confianza, hermanos, no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. ¿Cuál es el carácter inmutable de Dios? Que yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Quizá el Señor no llame a todos sus hijos a enfrentar cárceles o persecución a causa del Evangelio. Sin embargo, hermanos, yo les voy a decir algo, que todos nosotros, toda la iglesia enfrentamos problemas, toda la iglesia enfrentamos pruebas, toda la iglesia enfrentamos oposiciones muchas veces, momentos en que la obediencia a Cristo tendrá un costo, ¿o no tiene un costo? La obediencia a Cristo, claro que sí. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos. Ningún gobernante, ninguna ideología, ninguna cultura, ninguna fuerza espiritual pueden impedir que Cristo cumpla su promesa de que Él va a edificar su iglesia. No hay nadie que pueda interrumpir eso que el Señor ya determinó. Él es el que edifica su iglesia, hermanos. Dios capacita a quienes llama. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Capítulo 3. Voy a empezar a leer desde el versículo 4 al 6. Dice la palabra, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es el que te capacita? ¿Quién es el que te da las cosas? Dios es el que capacita, nadie más. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Entonces, ¿quién te está preparando para que tú seas un ministro competente? Dios. ¿Te está preparando el hombre? No. ¿Quién es quien te prepara? Dios, para ser ese ministro competente. De nuevo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Esto es importante que lo veamos, no de letra, sino de espíritu. Hemos comentado que mucha gente, muchísima gente conoce la Biblia y la puede conocer mejor que usted y yo juntos. Pero no significa que con que conozca la Biblia, que esa persona es salva. ¿Se acuerdan que les he dicho que el diablo conoce la Biblia de pasta a pasta? Sin embargo, él no es salvo. Y dice aquí algo bien importante en este versículo que estamos leyendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos revela, lo que es el rema de la palabra de Dios, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La enseñanza está aquí, hermano, en la palabra de Dios. Qué bueno que te aprendas versículos de la Biblia, qué bueno que los sepas, Miriam, qué bueno que los repitas, qué bueno que los tengas presentes, pero la situación, queridos hermanos, es vivir la palabra. Vivir la palabra, eso es conocer la palabra, vivirla. Sí, la palabra del Señor nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos no solamente es aprender, sino obedecer sus palabras, obedecer sus mandamientos. El Salmo 23, todo el mundo lo conoce. ¿Cierto o falso? O la mayoría de nosotros lo conocemos, el Salmo 23. Que dice que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, en lugares delicados pastos, Él me apacentará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice una parte importante ahí que a mí me lo recuerda muy seguido el Señor, que dice Jaime, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él está conmigo. En ningún momento en la Escritura me está diciendo que Dios me va a sacar de ese valle de sombra y de muerte.
En ningún momento Dios me está diciendo que, estás en ese valle de sombra y muerte, tienes miedo, tienes temor, tienes enfermedad, tienes escasez, tienes esto, tienes el otro. Ven, te voy a sacar para que te voy a poner ya aquí donde están los pastos verdes. No, dice algo tremendo. Dice, cuando estés en ese valle de sombra y de muerte, yo voy a estar ahí contigo. No te está diciendo, yo te voy a sacar. Dice, yo voy a estar contigo. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, hermanos. Él es mi esperanza. Él es mi refugio. Él es mi castillo, mi Dios. ¿A quién voy a temer si tú estás conmigo? ¿Quién contra mí, Señor? Aunque 1000 gigantes, aunque 1000 personas se pusieran a un lado mío, Señor mío, ¿a quién voy a temer si tú estás conmigo? ¿Quién contra mí? Aunque un ejército acampe alrededor mío, no voy a temer, porque tú eres escudo alrededor mío. Y lo cantamos aquí, el Salmo 3, ¿se acuerdan? ¿Se me olvidó cómo era el Salmo 3, Nerea? ¿También se te olvidó? Ok. Dice el Salmo 3, ¿sí? Las salvaciones de nuestro Dios sobre su pueblo y su bendición. Y luego dice el Salmo, iniciando diciendo, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación del Señor. Muchos son los que dicen de ti, hey, ¿cómo crees que tú vas a ser cristiana? ¿Cómo crees que vas a ser salva? ¿Cómo crees que esto? ¿Cómo? Pero el Señor conoce a los suyos. Dice que hay un escudo alrededor de nosotros y Él es quien levanta nuestra cabeza. Él, no nosotros, a nosotros mismos. La iglesia en Corinto, hermanos, habían surgido personas que cuestionaban la autoridad de Pablo. Algunos le daban importancia a la elocuencia Moisés que tenía. A otros le daban importancia a su apariencia, ¿sí? A las credenciales humanas que podían tener. Pero, hermanos, la respuesta de Pablo no solamente defiende exaltando sus logros, sino que dice que él es insuficiente. Dice, por eso dice, nuestra competencia proviene de Dios, no de uno mismo. El día que tú te creas inteligente, el día que tú creas que tú lo sabes todo y lo puedes todo, ya perdiste. A Dios hay que pedirle dirección en todo, absolutamente, en todo. Solo Dios concede vida espiritual, solo Dios puede producir arrepentimiento, hermanos, solo Dios puede edificar a su iglesia. Yo le pido al Señor en serio, con todo mi corazón, que Él sea quien edifique a su pueblo. El Señor nunca prometió que sus siervos fueran suficientes en sí mismos. Prometió que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo, estaría dándoles todo lo necesario para cumplir su voluntad. Él nos va a equipar para cumplir su perfecta voluntad. No es de que tú te equipes, qué es lo que tú necesitas, porque tú no sabes qué es lo que necesitas, pero Dios sí sabe lo que tú necesitas. Deja que Dios te equipe, deja que Dios te diga, hermano, qué necesitas y tómalo. No le digas, Señor, es que yo no necesito esto, yo quiero de esto. No, de esto no, Señor, yo quiero del otro. Deja que Dios te dé lo que Él te tenga que dar. Pero aprenda a vivir en obediencia de parte del Señor, en el Señor. ¿Sí? Así ocurrió con Moisés. Él confesó que no sabía hablar. Jeremías se consideraba demasiado joven. Les dije hace rato de Gedeón, que era el menor de su casa. Lo comenté también hace rato sobre los apóstoles, los discípulos. Eran hombres del vulgo, hombres comunes que fueron llevados y enviados a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús llamó a gente sin prestigio. Sin prestigio. Así como tú y yo. Así como tú y yo. Tú y yo no teníamos que estar aquí. Pero el Señor en su amor y su misericordia nos llamó. Es increíble que yo pueda pensar y ver de dónde Dios me sacó y hasta dónde me ha traído. En serio. Y es obra redentora, milagro de parte del Señor. Porque ni tú ni yo algún día pensamos estar aquí. Y es Dios quien nos ha traído. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado, Noé? ¿Qué hemos hecho, hermanos? La misma realidad permanece hasta estos días. La iglesia, hermanos, no avanza por la capacidad de los pastores.
ni por la excelencia de sus programas o por la creatividad. La iglesia avanza y es edificada solamente mediante Cristo a través de la proclamación fiel de su palabra. Por esta razón Pablo añade en la expresión que dice aquí en 2 Corintios 3, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. La verdadera capacidad para servir al Señor tiene su origen en la gracia divina, nada más ahí. Es donde está la verdadera capacidad para servir al Señor. Servimos porque Él, en su gracia, hermano, y su misericordia nos llamó, en su gracia. Y cuando comprendemos que toda competencia proviene del Señor, hermanos, desaparece toda confianza en nosotros mismos y aprendemos a depender diariamente en su gracia. Acompáñeme a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 3, discúlpeme. Vamos a ver lo que dice Efesios 3, versículo del 8 al 10, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en los lugares celestiales. Dependemos total y absolutamente de Dios, hermanos. ¿Sí? Él es, hermano, el que nos prepara. ¿Sí? Decía Pablo aquí, a mí que soy menos que el más pequeño. Y así deberíamos de considerarnos todos, hermanos. Menos que el más pequeño. Nada. Porque Dios de la nada hace todo. Dios de la nada hace todo. El día que tú creas que sabes, el día que tú creas que lograste, el día que tú creas que puedes esto y el otro, hermano, ya perdiste. Es Dios. Es Dios quien te capacita. Es Dios quien te saca adelante. Es Dios quien que si tú lo permites, hermano, Él va a ser quien pelee la batalla por ti. En todos los sentidos. ¿Recuerdan? Josué 5, cuando lo leímos la semana pasada. Y se lo reitero nuevamente, como lo comenté al principio. Dios incapacitó al ejército que tenía que ir a pelear. Tenían que salir a pelear puros hombres, Jonathan. Puros hombres. Era un ejército. Y tú, Giovanni, Giovanni es militar, ¿sí lo saben? Bueno, si no lo sabían, ahora lo saben. Giovanni es militar. Él pertenece al ejército de nuestro país. Y imagínate, Giovanni, que el ejército, el general les dice, vamos a conquistar esta ciudad. Y van entrando todos. Fíjense, van entrando todo el ejército. Y de repente reciben la instrucción, ahora, antes de atacar, vamos a circuncidar a todos los soldados. ¿Cómo se queda el ejército? Incapacitado. No va a poder pelear, no va a poder luchar, no va a poder batallar, no va a poder correr, no va a poder caminar. No por un día, no por dos, no por tres, a lo mejor por una semana, por 2 semanas, no lo sé. Pero dice Dios algo y nos enseña con eso Dios algo. Es para que vean que yo soy quien gano las batallas, no ustedes. Porque desde el versículo 1 de Josué, capítulo 5, dice que esos pueblos ya habían escuchado quién era Jehová. Y empezaron a temer. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu intelecto, es por Él. Todo es de Él y es para Él, para que Él sea glorificado, amados hermanos. Dependemos total y absolutamente de Dios. Y Pablo comienza este pasaje que estamos leyendo, hermanos, diciendo, diciendo, a mí que soy menos que los demás, más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia. Son palabras de un hombre reconociendo
que comprendió la profundidad de la gracia que él recibió. ¿Me explico? Se dio cuenta que fue mucha gracia que él recibió. Y esa misma gracia que él recibió, la hemos recibido usted y yo, hermanos. ¿Sí? Él fue un hombre que persiguió a la iglesia. Él fue un hombre que mató a aquellos que predicaban el evangelio. ¿Sí? Y ahora él había sido llamado a anunciar el evangelio. Él ahora había sido llamado por el Señor con una misión que consistía en anunciar, como dice la palabra que acabamos de leer, las inescrutables riquezas de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Levante la mano la iglesia. A través de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Toda la iglesia participa en la expansión del evangelio. Toda. Unos predican, otros enseñan, otros sirven con alegría, otros siguen orando, pero nuestro deber no es producir resultados, sino nuestro deber es ser fieles a Dios. El fruto de quién es? Del Señor. El fruto es del Señor. Hermanos, quiero terminar diciéndoles que el Dios que llama es el Dios que sostiene. Y el Dios que llama es el Dios que capacita. Nunca olvidemos que la obra pertenece del Señor. Pertenece al Señor, perdón. Si dependemos de nuestras fuerzas tarde o temprano, hermano, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar y va a venir desaliento. Pero cuando nuestra confianza, cuando usted ponga su confianza, hermano, en Cristo, cuando realmente ponga su confianza totalmente en Cristo, vamos a poder servir con humildad, vamos a poder perseverar en medio de las pruebas y sobre todo vamos a descansar en la promesa, hermanos, de que Él no abandona a la obra de sus manos. ¿Y qué creen? ¿Quién es la obra de sus manos? Nosotros. Nosotros. Con esto termino, hermanos. Esperando que el Señor haya hablado a mi vida y también haya hablado a la vida de algunos de ustedes. Porque ya no necesitamos estar sentados. En serio, hermanos. Vida de iglesia no, es vida de Cristo. Vida de Cristo. Vida de Cristo. Cumplir con un acto religioso de venir los domingos, lo hacen mucha gente. Mucha gente lo hace. Pero venir aquí a llenarnos para salir a dar, solamente, hermanos, aquellos que han recibido del Señor lo pueden hacer. Esta semana, hermano, proponte orar al Señor y dile, Señor, úsame. Úsame esta semana para promulgar tu palabra, para compartir tu palabra. Señor, enséñame esta semana, Señor mío, a dónde tengo que dirigirme para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, Señor. Ayúdame. Yo ya no quiero vivir como estoy viviendo. ¿A quién le gusta la vida que vive actualmente? Necesitamos ser renovados a través de la palabra del Señor. Es la única forma en que podemos ser renovados. No hay otra forma, Dani. No hay otra forma, hermanos. A través de la palabra. Que sea Dios el que haya hablado a nosotros y vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos, Señor. Padre, para escuchar tu palabra, Dios. Señor, como iglesia, Padre, a veces estamos muy cómodos sentados, Señor mío, Padre, escuchando un sermón domingo a domingo, Dios, una enseñanza viernes a viernes, Dios, pero realmente, Señor, tenemos que activarnos, Dios, Padre, escuchar tu voz y ser dirigidos por ti, bendito Padre Celestial. No a llenar un local, Señor mío, sino a hacer tu perfecta voluntad, Dios. No a traer gente, Señor mío, Padre, sino a obedecer tus palabras, obedecer tus mandamientos, Señor mío. Porque aún tu palabra dice que tú vas a añadir a aquellos que han de ser salvos, Señor. Tú eres quien añade, Señor, no el hombre. No el hombre.
Ayúdanos, Señor, a depender totalmente y absolutamente de ti, Señor. Te doy gracias, Señor mío, Padre, por esta reunión, Dios, que nos permite, Señor mío, venir. Padre, que tu palabra haya sido dada, Dios. Padre Dios, y que tú hayas dicho amén a tu palabra, Dios. Padre, por la vida de Gloria, Señor, que vino, Señor, el día de hoy, Gloria Redondo, Padre Dios, Marta Castañeda, Dios, por la vida de Ivonne Sánchez, Dios, Padre, por la vida, Dios, de Ángel, Señor mío, por la vida de Viridiana, Dios. Padre, te doy gracias por la vida de Juan Antonio Galván, bendito Dios, por la vida de Giovanni, Señor, que tú los trajiste esta tarde a este lugar, Dios. Que tu palabra, Padre, haya caído en buena tierra en ellos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, que podamos saber todo, Señor mío, que no es religión, Señor, sino es una relación real contigo, Padre. Bendice a los hermanos, Señor mío. Bendice a nuestras hermanas, Señor. A ellos, a los que están padeciendo enfermedad, Dios. Padre Dios, que no han podido venir, te rogamos, Señor, que tú también seas con ellos en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar, mas no de tu presencia. Por lo que te ruego en el nombre de Jesús que tú nos acompañes, bendito Padre Celestial, en esta semana que inicia, bendito Dios. Bendícenos con tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.